El portal de la infancia. Porque todos y cada uno de nosotros somos responsables de los niños de nuestra sociedad. Ayer la actualidad mandaba, y aunque era el día de hablar de los más pequeños y de hacer el hueco al portal de la infancia de nuestra compañera Isabel García, pues no fue posible. Así que le hemos pedido que se acerque a los micrófonos de Radio Intercoruña y de este Distrito 15 hoy martes. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Yo encantada. Cualquier momento es bueno para abrirle el portal a la infancia. Es un buen momento siempre, sobre todo cuando vamos a tratar un tema tan importante como este, porque nos decía Isabel, este fin de semana ha habido una reunión internacional en la que se ha hablado de quizás el tema que más debería preocuparnos a todos, la pobreza infantil. Sí, es cierto que en la situación económica y sociosanitaria actual está marcando una agenda que preocupa porque podemos estar hablando de perder generaciones de niñas, niños y adolescentes a los que les debemos una respuesta urgente. Este fin de semana, el viernes y el sábado, hubo una reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea que se fueron a Portugal, a Oporto en concreto, y me imagino que aparte de comer bien, que allí siempre se come... Portugal siempre es una buena idea, efectivamente. Pusieron encima de la mesa una cuestión tan importante como garantizar que las necesidades y derechos de los niños en Europa están garantizados. Las cifras que se barajan ponen los pelos de punta. En España tenemos casi 9 millones de niñas, niños y adolescentes, ciudadanos que no han cumplido todavía los 18 años, no son mayores de edad. 2 millones ya están en una situación de pobreza, o sea, 2 millones de esos casi 9, y el dato que además suma todavía más preocupación. 1 de cada 3 niños y niñas están en riesgo de pobreza. Claro, el escenario, la verdad que es, pues que clama una solución rápida, cuando además la Convención de los Derechos del Niño, que nos obliga jurídica, política y socialmente, la hemos ratificado en el año 1989 y es algo que nos obliga. O sea, no tenemos que ser buenos para atender las necesidades de la infancia, sino tenemos que ser justos. Se pide en Europa que se ponga en marcha la garantía infantil europea para garantizar cosas tan básicas como la educación, que todavía seguimos exigiendo que en el siglo XXI las niñas, niños y adolescentes tengan todas las mismas oportunidades a nivel educativo, asistencia médica gratuita. Claro, es que eso pone los pelos de punta. Todavía tenemos niños con nosotros, niñas, que no toman la medicación porque sus familias no tienen dinero, porque a lo mejor sí tienen dinero para comprar la medicación, pero no la mascarilla que necesitan para tomar la medicación. Vivienda digna, eso tiene que ver tanto con las necesidades básicas de los niños como para tener una temperatura adecuada, una alimentación suficiente, una higiene, que puedan dormir bien. Si no atendemos bien todas las necesidades en el momento que hay que atenderlas, la infancia pasa y no hay vuelta atrás, aparecen esas enfermedades crónicas que después tiene que atender un sistema sanitario que no va a tener los recursos suficientes para poder atenderlas, por ejemplo. Tenemos el tema de la obesidad infantil, nos estamos preocupando muchísimo del COVID-19, por supuesto que hay que hacerlo, pero tenemos otra pandemia de la que se está avisando desde hace muchos años, que es la obesidad infantil. Los especialistas le llaman la pandemia del siglo XXI. Eso conlleva una cantidad de recursos que se necesitan para prevenirla, también para tratarla y después para atender esa cronicidad de la que hablábamos también antes, y algo súper importante que también se pide en esa garantía infantil europea, que es el acceso gratuito a la escuela infantil de 0 a 3. ¿Y por qué? Porque para muchos niñas y niñas, para muchos bebés, que estamos hablando de bebés, eso supone tener una asistencia médica asegurada, una educación igualitaria, porque la brecha educativa, si la dejamos prolongarse en el tiempo, va a ser muchísimo mayor, y de eso se habló en Oporto este fin de semana, entre otras cosas.
Entiendo que la situación actual con la pandemia COVID ha sido determinante en el agravante de esta situación. La ha agravado y la ha puesto de manifiesto. Había una pobreza silenciosa por esa vergüenza acudir a servicios sociales o por falta de recursos, que a veces pues que no se piensa que detrás de las puertas de las casas hay situaciones difíciles, pero bueno, que la pandemia por un lado la ha agravado y también la ha puesto de manifiesto. Son muchas las familias que lo están pasando mal. En esas familias hay niñas, niños y adolescentes. Y lo que decía al principio, que la Convención de los Derechos del Niño nos obliga jurídica, política y socialmente. Con lo cual no podemos permitir que esto ocurra. Y el domingo, que fue el Día de Europa, pues también fue un día para hablar de la infancia, porque desde todas las entidades que trabajan a favor de las necesidades y derechos de los niños y de las niñas se está pidiendo que, por favor, se utilicen esos fondos europeos de recuperación con perspectiva de infancia, precisamente para paliar todos esos problemas que tienen que ver con los derechos a la educación, a la salud, a la vida digna, a la educación. Y tenemos además una oportunidad de oro antes de que se termine la declaración de la renta. Todavía seguimos siendo muchos los gallegos que no marcamos esa X o doble X para decirle al gobierno que con nuestros impuestos se hagan las cosas que queremos y no lo decidan ellos en función de sus propios intereses. Es el momento de marcar esa doble X por las niñas, niños y adolescentes que crecen en Galicia, para que todas sus necesidades básicas, las fisiológicas, las biológicas, las cognitivas, las emocionales y sociales, las necesidades de participación social y las necesidades de seguridad, estén todas cubiertas, porque a un niño que no lo tratamos bien, y esto tiene que ver con el buen trato a la infancia, supone un maltrato que va a tener unas consecuencias jurídicas, políticas y sociales al medio, corto y largo plazo. Bueno, pues con esta información tan fundamental nos quedamos. Isabel García, muchísimas gracias por acercarnos la actualidad de los más pequeños, además desde la perspectiva imprescindible, que es desde esa perspectiva del cuidado. Claro, del buen trato a la infancia. Siempre destacamos más el maltrato, hablamos de la infancia cuando hablamos de maltrato, pero el buen trato a la infancia es esa perspectiva que tiene que movernos cada día, cada uno en el lugar que nosotros. Muchísimas gracias, Isabel. Venga, a vosotros.